seguir viendo un nuevo tema de filosofía. El tema que vamos a hablar hoy es el silogismo y sus modos. Ya, comunidad número 2 viene a ser ese tema. Bien, el silogismo fue creado por el filósofo griego Aristóteles en la época de la Edad Antigua. Ya, el silogismo se traduce al igual que el razonamiento. Ya, viene a ser el mismo significado. En cuanto a su definición, también es la misma, ¿ya? Por lo tanto, viene a ser la relación íntima de dos juicios y de estos dos juicios sale uno nuevo, un tercero que se llama la conclusión, ¿ya? Los elementos que lo corresponden al silogismo también son los mismos elementos que corresponden a el razonamiento. Por lo tanto, está compuesto por conceptos y juicios, es decir, sujeto, predicado, copula, término medio, premisa mayor, premisa menor y la conclusión, ¿ya? Entonces eso podemos decir en relación a su definición y elementos. Bien, vamos con la siguiente página. El cuadro de Boecio. Boecio era un filósofo de la edad medieval que ayudó a que la teoría del silogismo de Aristóteles sea mucho más entendible y más clara, ¿ya? Por lo tanto, él hizo un gráfico que simboliza un cuadro, un cuadrado, y en este cuadro está en cada esquina una vocal, ¿ya? La esquina superior arriba están las vocales A, E y abajo están las vocales I, O. Boecio y Aristóteles, por lo tanto, le van a dar un mismo significado ya a cada vocal en relativo en relación al tema del silogismo, ¿ya? Cada vocal en el tema del silogismo significa algo, ¿bien? Ellos lo dicen de esta manera, ¿ya? La letra A viene a significar los universales afirmativos, la letra E los universales negativos, la letra I los particulares afirmativos y la letra O los particulares negativos, ¿ya? Bien, ahora las fórmulas que simbolizan a cada vocal son las siguientes también. En la A todo es P, en la E ningún S es P, en la I algún S es P y en la O algún S no es P. Bien, cada fórmula ahora se tiene que traducir en un ejemplo de la vida cotidiana. Es decir, tenemos que transformarlo en nuestro lenguaje, pero que contenga lógica. Bueno, bien. Ejemplo. Los universales afirmativos en la fórmula todo es P nos dice que hay ejemplos de la vida cotidiana, hay cosas de la vida cotidiana que son universales y tienen coherencia. Por ejemplo, todo animal es viviente, todo pez es acuático, todo hombre es mortal. Ya estos son ejemplos que universalizan las realidades como son de manera coherente con la palabra universal todo, toda, todos, todas. ¿Ya? Podemos trabajar en femenino, en masculino, en singular o en plural estos conceptos. ¿Ya? Bien, en la letra E está el universal negativo. Su fórmula dice ningún es este. Quiere decir que nada, ningún ser es predicado, ¿ya? Bien, a ver, aquí está el ejemplo, ningún S es P. Ya, ahora esa es la fórmula, vamos a traducir en un ejemplo, vamos a convertirlo en un ejemplo de la vida cotidiana que tenga coherencia, ¿ya? Viene a ser ningún animal es persona. Bien, entonces sí tiene coherencia y sí se representa con nuestra realidad. Con la letra I también en lo que es el particular afirmativo, en su fórmula algún SSP, vamos a transformar esta fórmula en un ejemplo de la vida cotidiana, que viene a ser algún animal es carnívoro, alguna persona es abogada, alguna planta es de coco, ¿ya? Ahora vamos con el ejemplo, con los ejemplos de la letra O. Particular negativo. La fórmula es algún S no es P, ¿ya? Entonces vamos a convertir esta fórmula a un ejemplo de la vida cotidiana, ¿ya? Algún animal no es carnívoro, algún humano no es médico, alguna planta no es de cactus,
Bien, entonces estos son los ejemplos cómo se pueden adecuar a las fórmulas de Boecio y de Aristóteles en su cuadro de las letras que simbolizan algo, ¿ya? Que simbolizan eh, las vocales y cómo se las va a trabajar en los silogismos, ¿ya? Esto es importante saberlo porque estas vocales nos van a ayudar en cómo trabajar en los ejemplos, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver los modos, ¿ya? Estos son los modos con los que vamos a trabajar en un momento, ¿ya? Haciendo ejemplos. Bien, los modos del silogismo fueron creados, como ya dijimos, por el filósofo Aristóteles. Y en total son 19, los 19 los que tienen coherencia, aunque sí hay otros ejemplos otros modos que él sí explicó, pero él dedujo de que esos otros modos no tienen coherencia, no tienen razón. Entonces, los que sí tienen razón y claridad son 19. Y estos 19 están ubicados en figuras, ¿ya? Figuras que vienen a ser en total 4. Bien, los modos están distribuidos en cada figura en un cierto porcentaje, ¿ya? Y cada figura está debajo de esos modos su respectiva fórmula de cómo se tiene que trabajar los ejemplos, ¿ya? Bien, la primera figura está los modos Bárbara, Celarén, Darí y Ferio. En la segunda figura están Cesare, Camestre, Festina, Barau. En la tercera figura ya hay muchos más modos, son 6, Darapti, Felaptón, Disamis, Datisi, Ferizón, Bocardo. En la cuarta figura están los modos Domalip, Camenes, Dimatis, Pesapo y Fresison. Bien, entonces estos son los modos con los que vamos a realizar ejemplos, ¿ya? El cuadro de Boecio simplemente nos dice lo siguiente, de que con esto vamos a trabajar los ejemplos del silogismo con las vocales y también con los modos, ¿ya? Eh, ¿Para qué el cuadro de Boecio? Porque cada letra simboliza algo, ¿ya? Y los modos del silogismo, si lo vemos bien, cada modo está compuesta por 3 vocales, ¿ya? Todos los modos están compuestos por 3 vocales, ¿ya? Sea A, sea E, sea I, O, pero menos la letra U, porque en el cuadro de Boecio no existe la letra U, solamente existe de la A, E, I, O, ¿ya? Y todos los ejemplos tienen que ser resueltos con esa guía, ¿ya? Por ejemplo, Bárbara tiene solamente tres vocales A, Festino también 3, E, I, O, Disamis, I, A, I, y Camenes, A, E, E. Ya, entonces, si bien si le hacemos una observación clara, todos los modos están compuestos por 3 vocales. Cada vocal representa algo en el cuadro Boecio, ya sea universal, sea particular, afirmativo o negativo. Entonces nos dice cómo vamos a trabajarlo ya. Eh, en un momento vamos a explicar eso, cómo vamos a trabajar los modos en los ejemplos. Bueno, continuando. Vamos a ver ahora también de que hay unas figuras o unas fórmulas, por decirlo así, que están debajo de los modos, ¿ya? Debajo de la primera, segunda, tercera y cuarta figura están las fórmulas. Abajo dice la primera figura MP, SM, SP. Ya M significa, ya sabemos muy bien, el término medio, ¿ya? La P, el predicado, la S, el sujeto, también la M, el término medio, y por último, da la conclusión de que tiene que terminar sujeto predicado, ¿ya? Eh, en todas las fórmulas de la figura, ya hay una fórmula diferente. En la primera hay una fórmula diferente, en la segunda también, en la tercera, en la cuarta hay una fórmula diferente, ya están en un orden diferente, a eso nos referimos, ya, de que los términos medios, el predicado y el sujeto están en otro orden, tanto arriba y abajo, y en la conclusión siempre tiene que terminar SP, sujeto predicado, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? De que la primera figura tiene que estar ordenada en el siguiente orden, ¿ya? Los términos medios tienen que estar cruzados, ¿ya? Cruzados.
En la segunda figura, los términos medios tienen que estar a un costado. En la tercera figura, los términos medios tienen que estar al otro costado. ¿Ya? Y en la cuarta figura, los términos medios tienen que estar de manera cruzada, pero al revés de la primera figura. ¿Ya? No pueden ser iguales. Si cambiáramos el orden de esta fórmula, los modos no tendrían coherencia. Ya no se trabajarían bien y nos darían ejemplos erróneos. Bueno, entonces, esta es la teoría de cómo vamos a trabajar nuestros ejemplos del silogismo. ¿Ya? Entonces, les sugerimos que tomen nota, elaboremos un formulario donde estén las fórmulas de cada figura. Entonces, lo tomaríamos en cuenta de cada fórmula. De la primera figura, su fórmula que está abajo, la segunda, la fórmula que está abajo, la tercera que está abajo y la cuarta, la que está abajo. Y por lo tanto, también les sugerimos también que lo tomen en cuenta qué significa cada vocal. La A universal, la E universal negativo, la I particular afirmativo y la O la particular negativo. Y también cómo o qué significan las vocales, ¿ya? Por ejemplo, si dice A, quiere decir que tengo que trabajar con la palabra todo. Y si dice E, con la palabra ningún. Si dice I, la palabra algún. Y si dice O, algún, S no es P. Algún, pero en negativo, ¿ya? Muy bien, entonces le sugerimos esto, ¿ya? Bien, ahora vamos a ir viendo los ejemplos. Ya, los ejemplos son un poco más abstractos a lo que era en el tema del razonamiento. Ya, son un poco más distintos, un poco más, eh, más se necesita la lógica. Ya, a ver, aquí vamos a ver en el ejemplo 1 que dice Bárbara, la palabra Bárbara. Ahí están tres, tres vocales, ¿no? Extraídas de la palabra Bárbara. Bárbara. Entonces se extraen las tres vocales, se las trae afuera, se lo puede colocar al ladito las tres vocales para organizarnos, ¿ya? Es decir, cada vocal representa un juicio y cómo se debe trabajar. Si dice A, con la palabra todo. Si dice E, con la palabra ningún. Si dice I, con la palabra algún. Y si dice O, algún, y en el medio la palabra no, ¿no? En negativo, si es la letra O, ¿ya? Bien, entonces nos dice el ejemplo, todo mueble es objeto, muy bien, exacto, está bien, toda silla es mueble, muy bien, está bien. Entonces, ¿qué nos dice la definición del silogismo? Es la relación íntima de dos juicios en donde sale uno nuevo, ¿ya? Es la relación de dos juicios en donde sale uno nuevo, de estos dos se unen, cobran sentido y dan lugar a uno que viene, a un tercero que viene a ser la conclusión de los dos, ¿ya? Entonces, si recordamos del tema anterior, había una palabra que era repetida, que se repetía en la premisa mayor y menor, que le decíamos término medio, ¿ya? Y ese término medio decíamos que se simplificaba, se eliminaba, se suprimía y ya no volvía a existir en la conclusión. Es a lo mismo en estos ejercicios de silogismo, ¿ya? Es decir, los términos medios, como en el ejemplo de Bárbara, todo mueble es objeto, toda silla es mueble. Los ejemplos repetidos como mueble, mueble, se tienen que eliminar, suprimir y descartar. Y en la conclusión ya no tienen que volver a existir. Ahora, por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser escrita así? Este orden es el más correcto. ¿Por qué? Porque si recordamos en la primera figura, Bárbara, acá abajo nos dice la fórmula, ¿con qué orden tiene que estar tu ejemplo? Nos dice, en este orden. Los términos medios tienen que estar de manera cruzada. Las palabras repetidas tienen que estar de manera cruzada. Bien, entonces aquí vamos a ver también, miren, lo hemos copiado en negrito, eh, la fórmula para guiarnos. Entonces está de manera cruzada. Dice que los términos medios tienen que estar de manera cruzada y se tienen que eliminar para dar lugar a la conclusión. Entonces, en la palabra mueble, que se encuentra en la premisa mayor y en la premisa menor, esas dos vienen a ser término medio. Comparamos con la fórmula, se encuentran de manera cruzada y por lo tanto está bien, ¿ya? Entonces, viene a procederse la eliminación de la palabra repetida y se unen los conceptos sobrantes, ¿ya? Tomarlo en cuenta esto, de que el concepto sobrante de la premisa menor
siempre va a ir primero y el concepto sobrante de la premisa mayor, es decir, de arriba, siempre va a ir segundo, ¿ya? Por lo tanto, nuestra conclusión va a ser toda silla es objeto. Bien, esa vendría a ser nuestra conclusión y por lo tanto nuestros prejuicios sí tienen lógica, sí tienen razón y están bien hechos. Y concordan con el cuadro de Boecio, porque acá dice todo, todo, todo. ¿Ya? Concordan porque dice la A, dice que tienes que trabajar con la palabra todo. Entonces Bárbara trabaja con los tres, los 13 juicios con la palabra todo. A. Sí o sí tengo que iniciar con los 3 ejemplos de la letra A, con universales, con todo. Y concorda con la fórmula de la primera figura. ¿Ya? Los términos medios se tienen que encontrar de manera cruzada. Entonces, siguiendo esas dos reglas, nuestro ejercicio está correctamente hecho y realizado, ¿ya? Y por lo tanto no va a haber problema en su sentido o en su lógica. Bien, ahora vamos con un ejemplo más de la primera figura. Un modo. En la primera figura está Bárbaro, Celerén, Darí, Ferio. Vamos a extraer el ejemplo, perdón, el modo de Ferio. Bien, el modo Ferio vamos a convertirlo en un ejemplo, ¿ya? Ahora Ferio no está compuesta por letras A, está compuesta por letras E y O. Como dijimos hace un momento, se extraen nada más las vocales de la palabra. De la palabra bárbara extraemos las 3 vocales A, y de la palabra ferio o del modo ferio extraemos las 3 vocales también, ¿ya? Que vienen a ser E y O. Entonces, E y O les extraemos y nos dice que empieza con E, luego con I y por último acabo con O. Bien, entonces, E y O. E. Busco el cuadro de Boecio, si no me acuerdo, ¿qué significa E? Significa ningún. Entonces tengo que realizar mi ejemplo con la palabra ningún. Luego sigue la letra I. Busco el cuadro, dice algún. Entonces, aquí dice algún. Y por último dice la letra O. Algún. Algún, vamos a ver si está bien. Sí, está bien. Entonces, algún. Bien, entonces vamos a realizar el ejemplo viendo la fórmula si corresponde de la primera figura. A ver, los términos medios se encuentran de manera cruzada, nos dice la fórmula, y leyendo el ejemplo, ningún boliviano es argentino, algún humano es boliviano, vamos a ver que hay palabras repetidas, viene a ser boliviano, la palabra repetida, se eliminan y se observa si es que están y cumplen la regla de la fórmula, si es que se encuentran de manera cruzada. Entonces, boliviano y boliviano se encuentran de manera cruzada, se tachan, se eliminan, se descartan y se unen los conceptos sobrantes, ¿ya? Bien, entonces sería, uniendo los conceptos sobrantes, primero el concepto sobrante de la premisa menor y después el concepto sobrante de la premisa mayor. Algún humano es argentino. Por lo tanto, nuestro ejercicio de ferio está correctamente realizado. ¿Ya? Entonces no es nada difícil hacer estos ejemplos, nada más es pillarle eh, la fórmula y saber trabajar el cuadro. El cuadro y la fórmula de cada figura. Ya sugerimos que elaboremos un formulario extrayendo las fórmulas de cómo trabajar cada figura y bueno, en el formulario anotando también a cada letra qué significa para poder guiarnos cómo trabajar. Bueno, bien, acá ahora vamos a ver dos modos que son los modos Cesare y Barocco. Bien, estos modos de Cesare y Barocco se encuentran donde en la segunda figura, ¿ya? Aquí vemos Cesare, Camestre, Festino, Barocco, pero vamos a extraer solamente dos, ¿ya? Bien, vamos a extraer los ejemplos Cesare y Barocco. Bien, Cesare, extraemos las 3 vocales, ahora las hemos puesto en las esquinas para guiarnos con más facilidad, E, A, E. Ahora dice acá, E significa que tengo que trabajar con la palabra ningún. A, todo. Muy bien. Y nuevamente será otra vez la letra E, ningún. Bien.
Entonces vamos a ver si cumple con la regla. Nuestro ejemplo cumple con la regla. Ningún, toda, ningún. Bien, ahora vamos a elaborar un ejemplo. Y este viene a ser, ningún gato es volador. Muy bien, toda águila es volador. Bien, ahora si observamos bien, la palabra repetida, la palabra que es igual arriba y abajo en la premisa mayor y menor, es, es la palabra volador. Vamos a comparar con nuestra fórmula que está en este cuadrito amarillo a la derecha. Este cuadrito de la derecha, que es la fórmula de la segunda figura. Si vemos bien en la segunda figura, si está como corresponde, si está bien hecho. Sí, los términos medios están en un costado, ¿no? Bien, están en un costado, están en la esquina, los términos medios, es decir, con la palabra, el término medio, la palabra repetida, la palabra que se va a eliminar, tiene que estar al costado. Y el ejemplo nos dice que está bien hecho. Entonces, ¿por qué? Porque los términos medios, la palabra volador, se encuentran en las esquinas al costado. Entonces, estos términos medios, como siempre decimos, se eliminan, se descartan y se unen los conceptos sobrantes. ¿Ya? Entonces, ningún gato es volador, toda águila es volador, se eliminan las palabras volador y se unen los conceptos sobrantes. Ningún águila es gato. Bien, entonces está correctamente bien hecho. Ahora vamos con la palabra, con el modo baroco. Extraemos las vocales de la palabra baroco, no las consonantes, A, O. Entonces, A significa todo, ya sabemos muy bien. A, todo. Y la baroco dice, ¿no? O, algún S no es P, particular es negativo, y también me acaba con la letra O, hay dos O, ¿no? Entonces tengo que usar dos O, algún S no es P. Tengo que usar la en negativo la palabra algún, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver. Todo pediatra es médico, correcto, muy bien. El universal nos dice que tenemos que trabajar con la palabra al inicio, todo. Y empezamos con la palabra todo. Todo pediatra es médico. Y está bien. Ahora vamos con la palabra, con la vocal O. O, algún o alguna, no hay problema. Alguna mujer no es médico. Ahora, ¿por qué este ejemplo es alguna mujer? Algún esto no es, porque tiene que cumplir con lo que dice la fórmula de la O. Algún sujeto no es predicado. Quiere decir que tu ejemplo de particular en O tiene que ser en negativo, tiene que estar la palabra de negación dentro del ejemplo. Por ejemplo, algún animal no es carnívoro, algún gato no es par, algún gato no es siamés, por ejemplo, ¿no? Algún animal no es eh, no es carnívoro. Entonces, estos vienen a ser nuestros ejemplos. Bien, ahora, el ejemplo O acá, volviendo al ejemplo baroco, todo pediatra es médico, alguna mujer no es médico. Vamos a compararlos y viendo de que sí cumplen con lo que es el cuadreboesio, de que con qué palabra se tiene que iniciar, en A todo y en O algún. Ya, bien, entonces ahora vamos a ver si se encaja con el orden de la fórmula de la segunda figura, donde dice que los términos medios se tienen que encontrar al costado. Entonces, se encuentran al costado, la palabra repetida, médico, médico, sí, está bien. Y vamos a unir los conceptos sobrantes en la fórmula O. Y por lo tanto, la conclusión, debajo de la línea, de alguna mujer no es médico, viene a ser alguna mujer no es pediatra. Ya, esa viene a ser nuestra conclusión. ¿Ya? Bien. Por último, vamos a ver los ejemplos de la tercera y cuarta figura. Ya, ahí también están sus respectivas fórmulas. Bien, acá dice, en la tercera figura nos dice algún canino es chihuahua. ¿Ya? Todo canino es perro. Ok. Ahora, primero vemos, ¿no? La tercera figura, si es que corresponden estos ejemplos disamis y datis, si es que están en lo que dice.
en la tercera figura. Si son modos que corresponden y existen en la tercera figura. Disamis y Datisi sí existen en la tercera figura. Entonces está bien. Luego vemos la fórmula, ¿no? La fórmula MP-MS. Ya, vamos a ver si cumple la fórmula. Si está bien en el cuadro que está medio rojito. Ahí vamos a ver de que cumple con el orden de la fórmula que es de la tercera figura. Es decir, que los términos medios tienen que estar al inicio, ya al otro costado. Entonces la M está primero y abajo también está primero. Y por ende la conclusión siempre tiene que acabar SP, sujeto predicado. Bien, entonces vamos a ir viendo el ejemplo de disamis. Extraemos las tres vocales en ese orden, disamis, I, A, I, y lo escribimos a un costado, I, A, I, y después realizamos los ejemplos, ¿ya? Algún canino es chihuahua, dice la letra I. La I nos dice que tenemos que empezar con la palabra algún, ¿ven? Bien, con la letra I, algún, ya, muy bien. Y algún. La A ya sabemos es todo, tenemos que empezar con la palabra todo y vamos a ir con el ejemplo. Algún canino es chihuahua, dice I, y la A dice todo canino es perro. Muy bien. Al ver los dos ejemplos pareciera que sí tiene razón y está bien. Bien. Ahora vamos primero a ver, vamos a ver si este ejemplo encaja con la fórmula de la tercera figura. Ya, vamos a ver el cuadrito rojito. Sí, los términos medios están en el principio, los términos medios están en el principio en el ejemplo de disamis, canino y canino, y se eliminan las palabras repetidas y se simplifican. Y se unen los conceptos sobrantes. Bien, entonces, y ahí falta la conclusión de la I, que viene a ser algún. Vamos a ver, entonces, algún perro es chihuahua. Bien, entonces nuestro ejemplo está correcto. Bien, ahora vamos con el ejemplo. Siguiente es datisi. Datisi. Extraemos las vocales A y I en ese orden. A y I están escritos entonces. Y vamos con el ejemplo. Todo ciclista es deportista, correcto. Algún ciclista es niño. Bien. Ahora vamos a comparar. Eh, primero, si el ejemplo concorda con el cuadro de Boesio, con las letras, ¿no? A, todo, y algún, está bien. Entonces, A, tenemos que empezar con la palabra todo y con la palabra algún. Y vamos a ver con la fórmula en rojito. Ya, los términos medios tienen que estar al principio. La palabra repetida, entonces ciclista y ciclista son las palabras repetidas, los términos medios se eliminan, se descartan, y viene a ser nuestra conclusión en la letra I de la siguiente manera, ¿no? Como la fórmula de la letra I es algún SSP, entonces vamos a ver que la conclusión tiene que acabar con los conceptos sobrantes. Algún niño es deportista, ¿ya? Entonces, sí encaja nuestro ejemplo y está muy bien realizado. Por último, vamos a ver los ejemplos de la cuarta figura, donde están los ejemplos Cámenes y Fesapo, ¿ya? Vamos a ver si existen Cámenes y Fesapo en la cuarta figura. Sí, Cámenes sí, y Fesapo. Y vamos a ver también su eh, fórmula de la cuarta figura, PMMS. Entonces, sí está de manera cruzada, pero no en el mismo cruzado de lo que existe en la primera figura. Entonces, vamos a ver si está o no está. PMMS. PMMS. Bien, entonces están y es el mismo en lo que dice en el color, eh, en la fórmula que está aquí, en el color verdecito, medio verdecito, ahí está. Y la fórmula. Y ahora vamos a realizar otro ejemplo, ¿ya? Cámenes, A, E. Extraemos las vocales, Cámenes, A, E. Y vamos a resolver ahora el ejemplo, ¿ya? Bien, A, todo, ningún. Bien, ahora vamos a escribir un ejemplo. ¿Todo católico es cristiano? Sí. Ningún cristiano es ateo. Está bien, sí, tiene razón. Ahora vamos a comparar con lo que dice la fórmula.
Ahora, las palabras repetidas, aquí viene a ser la palabra cristiano, ¿no? Que se encuentra de manera cruzada. Bien, entonces cristiano y cristiana se encuentran de manera cruzada. Vamos a ver si se encaja con la fórmula de la cuarta figura. Los términos medios se encuentran de manera cruzada. Entonces está bien. Entonces se eliminan las palabras cristiano de la premisa mayor menor y se unen los conceptos sobrantes, siempre no olvidando de que el concepto sobrante de la premisa menor, ateo, es primero, y el concepto sobrante de arriba, de la premisa mayor, es segundo, que viene a ser aquí católico. Ningún ateo es católico, ¿no? Bien, esa viene a ser nuestra conclusión. Y por último, para terminar, vamos a ver el ejemplo FESAPO. Extraemos las tres vocales, E, A, O, FESAPO, E, A, O, E, A, O escribimos, y nos dice cómo vamos a trabajar. Tiene que trabajar con la palabra ningún, y está bien, ahí está. A, todo, y por ende en la letra O, en la vocal O, tiene que existir la palabra algún. Ya la conclusión tiene que terminar con la palabra algún. Entonces, vamos con esto. Ningún pato es pollo. Sí. Ahora la A, todo pollo es ave, correcto. Ahora vemos si el término medio viene a ser la palabra pollo, pollo, pollo. Bien, entonces vemos si encaja con la fórmula de la cuarta figura. Si encaja, entonces sí están de manera cruzada los términos medios según dice la fórmula, y acá también en el ejemplo, ¿no? La palabra pollo está de manera cruzada. Y por lo tanto, la conclusión viene a ser en la letra O, algún en negativo viene a ser algún ave no es pato. Bien, con estos ejemplos hemos terminado nuestro tema. Esperemos que le hayamos acabado, que le hayamos entendido, y será la próxima para terminarlo de evaluar. ¿Ya? Muchas gracias.